Sin embargo, es por razones de que hemos estado predicando, como ya bien lo comentó Rebequita al inicio de este programa, venimos predicando un poco en la sierra, el cambio quizá de horario, el cambio quizá que hemos tenido en algunas situaciones. Sin embargo, nos complace, es una bendición poder estar con ustedes. Recuerde que este programa de lunes a viernes nos puede usted escuchar en esta estación, en esta media hora, para que usted corra la voz y pueda usted bendecir también a mucha gente. Fíjese que hemos estado teniendo eventos. Por cierto, el día sábado tenemos un evento que es una reunión para matrimonios. Esta reunión para matrimonios tocamos temas ad hoc enfocados en esa área y en la problemática actual que tienen los matrimonios, cuáles son las situaciones. Y claro, quizá usted sepa la problemática, pero no sepa la solución. Y nosotros, tema con tema, prédica con prédica, cada que damos palabra, tratamos de aportar algo, así como uno de los libros que Dios nos permitió escribir a mi esposa y a un servidor, que es Predicando de casa en casa y aportando la milla extra. Y el título precisamente de ello es Aportando la milla extra, porque precisamente es ahí donde nosotros debemos de aportar un poco de lo que Dios nos ha dado, un poco de lo que Dios nos ha mostrado, y eso nos lleva a poder conocer, nos lleva a poder de alguna manera aportar aquello que muchas veces hace falta en las diferentes áreas. Y el sábado que viene no será la excepción. Usted tiene una cita a las 4 de la tarde, vaya, gócese con nosotros y está recibiendo también una palabra para usted y para su matrimonio. Pero el día sábado que pasó tuvimos un evento de varones, y el hecho de que hayamos tenido un evento de varones nos deja en la posibilidad de poder tocar algunos temas acerca de los varones. Hemos conocido cómo a lo largo de la palabra de Dios nos muestra en diferentes ocasiones y en repetidas también ocasiones cómo debe de ser un hombre de Dios. Hay un pasaje muy conocido como en aquel tiempo cuando José fue llevado cautivo a Egipto, como en ese momento llega la esposa de Potifar y entonces tiene una situación un poco complicada. Sin embargo, vemos cómo él en ese momento, cuando narra la escritura en Génesis 39, todo lo que ocurrió con este hombre, dice la palabra de Dios que él huyó. Llega la esposa, José era un tipo agraciado, era un hombre agraciado, era una persona carismática quizá, pero ¿sabes qué? Más que eso, tenía la unción, tenía la bendición de Dios. Entonces cuando usted lee este pasaje y ve cómo Dios estaba con él y precisamente cómo él podía prosperar, podía hacer que todo prosperara en sus manos, podía hacer que todo lo que él hiciera en ese momento se pudiera complementar, pudiera prosperar, porque Dios estaba con él, dice la palabra del Señor. Entonces no era la excepción en ese entonces el por qué le llamó la atención a la esposa de Potifar. Por eso ahora, tocando un poco acerca de este tema de varones, vamos a ver que cuando José huyó, dice la palabra de Dios que él tuvo en ese entonces que huir, pero el huir le generó diferentes problemas, le generó muchas situaciones quizá un poco difíciles, quizá un poco complejas. Déjeme leer un poco acerca de este libro en Génesis 39, dice en el verso 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos sobre José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en casa. Y ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Escuche nada más qué problema tan grande. ¿Cómo haría yo esto y pecaría contra Dios? Entonces, vea usted lo que está aconteciendo aquí. Él, en ese momento, ¿qué es lo que tiene que hacer? No puede caer en el lazo del enemigo. No puede, por supuesto, de ninguna manera hacer que las cosas se compliquen con su amo. Sin embargo, él en ese momento lo que hace es, no puedo, se niega a toda situación mala, y precisamente es lo que le ocasiona problemas, porque dice la escritura que más adelante, nuevamente en el verso 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció
que él entró un día en casa para hacer su oficio y nadie había en la casa allí. Y ella lo puso, ella lo asió, es decir, lo tomó de la ropa, lo asió de su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó la ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando usted continúa leyendo esta historia, ve toda la problemática que viene en la vida de José. Sin embargo, aquí algo que me llama la atención y que en esta hora quiero tocar con ustedes en estos breves minutos, viendo que es el tiempo del hombre, viendo que es una situación en la cual acabamos de tener una reunión de varones. Entonces vemos la problemática que muchas veces puede llegar a ver en un hombre. Y eso que usted puede decir, sí, pastor, pero es cristiano, sí, pero tiene tentaciones, sí, pastor, pero es de los siervos, es pastor, digamos, es uno de los que están arriba y es apóstol y está bien entregado y hasta va a la sierra a predicar, sí, pero tiene tentaciones, hay muchas cosas que pueden llegar a su vida y él lo que hace en ese momento es precisamente huir de esta situación. Es lo que le quiero decir. Cuando usted ve conmigo, si usted déjeme tomar ya un poco más, ahondar en la palabra de Dios, en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 6 hay algunas cosas que a mí me deja de descubierta la palabra que nosotros tenemos que huir como varones. Y entonces no solamente es la única problemática. En la iglesia muchas veces acostumbramos a decir, huye de las pasiones juveniles, huye, como le dijo Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Sin embargo, nosotros no es la única situación o la única área de la que debemos de huir. Así como José en ese momento fue capaz de poder decirle a la esposa de Potifar, no, porque más que voy a desagradar a mi amo Potifar, voy a desagradar a mi Dios. Yo no sé cuántas de las personas que puedan estar escuchando este tema puedan decir no y puedan huir de cualquier situación que pudiese llegar a acontecer. Y entonces al acontecer una situación tal, puedan dejar todo, puedan dejar su ropa, puedan dejar su vestido, pueda dejar, a lo que me refiero no es de su vestido, sino sean capaces de dejar quizás su orgullo, su ego, que puedan ser capaces de dejar ese ropaje que les aleja de poder estar bien con Dios. Es por eso que en este momento, si usted se traslada conmigo a 1 de Timoteo capítulo 6, en el verso 3, dice la palabra de Dios: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice la Escritura, está envanecido, nada sabe, delira acerca de las cuestiones y contiendas de la palabra, y de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces déjeme nada más tocar aquí esos pequeños versos. José había sido enseñado. José en ese momento, él tenía una instrucción. Usted no puede ver quizá en la palabra de Dios que él había tomado clases en un instituto y que había sido preparado en tal o cual iglesia y que había sido llevado para que aprendiera teología y entonces él tomara todas las materias que lleva una carrera, o bueno, aunque no está reconocida por la SEP, pero finalmente una instrucción teológica. Él no dice la palabra de Dios, sin embargo, él amaba a Dios. Y entonces cuando el apóstol Pablo, si me deja retomarlo de 1 de Timoteo 6, cuando dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, usted recuerda la vida de José, un hombre que en ese momento se había ganado el corazón de su padre. Él en ese momento se había ganado, pero no así el de sus hermanos, y su padre le había hecho el regalo de una túnica. Déjeme decirle que cuando alguien ama a Dios, busca de Dios, huye de las pasiones, sabe decirle no cuando es necesario a la gente que es necesaria, como dijo el mismo apóstol Pablo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y por supuesto, quizá cuando se reunían los 10 hermanos que habían nacido antes de José, porque él fue el número 11 y el número 12 fue Benjamín, cuando aquellos hermanos se reunían, se iban al campo a cazar, quizá a plantar, quizá a sembrar, quizá a cosechar, quizá a matar para poder comer, dice la palabra de Dios que él no era bien visto de sus hermanos, porque precisamente se había ganado el corazón de su papá, por lo cual le había hecho una túnica. Entonces usted puede ver aquí el padre de José,
El padre de José en ese momento representa a nuestro Padre Dios, representa. Y entonces cuando usted ve cómo en ese entonces Jacob amaba más a José, más que a todos los demás hermanos. Y entonces no era así la situación que él quería, sin embargo así acontecía, porque cuando usted ama a Dios, las cosas son diferentes, las cosas cambian, las cosas se trasladan a un plano que usted puede buscar de Dios. Y además, aunque usted no busque, nunca le pidió José a su padre que le hiciera la túnica, sino simple y llanamente son los regalos que Dios tiene para alguien que le ama, para alguien que le busca, para alguien que le sirve. Es la situación que acontece cuando alguien busca a Dios, y él había sido enseñado en ello, él había sido enseñada en esta parte. Sin embargo, cuando usted ve cómo había sido enseñado, él no solamente había huido de la mujer de Potifar, sino cuando dice aquí el apóstol Pablo, dice: si alguno enseña otra cosa no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido. Déjeme tomar el primer punto del cual había huido José. José no fue la primera situación cuando huyó de una relación sexual ilícita, que era con la esposa de Potifar. No era la primera relación con la cual había huido. Él había huido, así como dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6, ahora verso 4, dice: si alguno no está enseñado en esta palabra, él está envanecido. La primera área de la cual había sido envanecido, y creo que cualquier hombre que busque de Dios puede hacerlo, un hombre que ama a Dios puede hacerlo, entonces puede huir del ser envanecido. Cuando está envanecido, escuche, cuando una persona entonces quiere ser vista de todos, se compra quizá sus buenos trajes, se compra su buen perfume de 3-4 mil pesos o de más dinero, se compra un traje Hugo Boss, y entonces anda con sus trajes de $1,000 o de $2,000, y entonces, pero a la esposa va y le compra un traje de la San Felipe o de Tepito de 200 pesos, pirata, y su perfume de Fuller. No digo que sea malo, si son las posibilidades que se tiene, qué bueno. Sin embargo, cuando son parejos, cuando ambos compran de lo mismo, cuando ambos gozan de lo mismo, entonces él ya no está envanecido, porque ambos están gozando de lo mismo. Pero se envanece cuando uno quiere sobresalir y entonces deja a su esposa atrás, cuando alguien quiere ir adelante en la carrera y deja a su esposa atrás. Y esto precisamente muchas veces se llegan a quejar los hombres: pastor, es que fíjese que yo quiero venir a la iglesia, pero mi esposa no. Es que fíjese que yo sí quiero venir a la iglesia, pero mis hijos no. Es que yo sí quiero servir y buscar de Dios, pero mi familia no quiere. ¿No será acaso que te has envanecido? ¿No será acaso que algo está provocando ahí que no puedas tú en ese momento buscar de Dios y con tu familia? Porque eso fue lo que le pasó a Lot. Lot en aquel tiempo, cuando huyó para la cueva de Zoar, cuando huyó de Sodoma y de Gomorra, de la destrucción que había venido sobre aquella tierra, él en ese momento, Dios le dijo a Lot, no, a través de aquellos ángeles: no dejes a nadie, llévate a tu familia, llévate a tus hijas y llévate a tu esposa. Pero fue Lot lo que dijo: no, yo me voy adelante, que ahí me sigan, hay que me alcancen si pueden. Y entonces en ese momento él dejó atrás a la esposa. Él quizá la dejó con un perfumito barato, él quizá la dejó con una prenda barata, él quizá la dejó y le dijo: ahí me voy, ya me voy, vieja, ahí nos vemos en la iglesia. Él la dejó: y ahí me alcanzas en el camino, porque yo llevo prisa y tengo que servir a Dios. ¿Cómo poder hacer eso? Porque eso fue lo que le ocurrió posteriormente, convirtiéndose la esposa de Lot en una estatua de sal. Entonces él vivió con ese envanecimiento, pero José no. Él no estaba envanecido. La primera área de la cual huyó José fue del envanecimiento. Y luego dice en el verso 4, está envanecido, dice, nada sabe. Número 2, la segunda área de la cual tiene que huir una persona que ama a Dios, tiene que huir de la ignorancia. Hermano, yo he escuchado algún consejo que me ayudó mucho a mí hace mucho tiempo. Yo quizá en aquel tiempo yo estaba joven o adolescente, yo no quería estudiar, pero yo escuché una persona que dijo: el saber cuesta, pero la ignorancia cuesta más. Y es una realidad. El no saber, el no estar preparado, y hemos enfocado y hemos invitado a la iglesia, y hoy tenemos gente en la iglesia que tiene 30, 40, 50 años, entre esas edades, inclusive hasta más, y tienen ánimos de decir: pastor, acabo de terminar mi carrera y voy a estudiar otra carrera más, y voy a hacer otra carrera, y pastor, yo ya me metí a estudiar, porque fíjese que en la empresa están haciendo esto, y se lo van a dar a las personas que estén preparadas. Por supuesto, tienes que huir de la ignorancia. Acuérdate del
pasaje que está en Oseas 6:4, cuando dice el Señor, el Señor mismo: mi pueblo perece porque le faltó entendimiento. Mi pueblo perece porque es ignorante, en pocas palabras. Mi pueblo perece porque no quiere aprender, no se quiere instruir. Y usted podrá decir: sí, pastor, pero yo me instruí en el área secular, yo me instruí en el área teológica y soy pastor. Sí, pero recuerde que aún antes de sacar Moisés al pueblo de la esclavitud de Egipto, él se preparó en Egipto. Tienes que prepararte en Egipto, tienes que prepararte en el mundo. Toma una carrera secular, prepárate, hombre de Dios, prepárate. Si tú eres un hombre de Dios, busca cómo prepararte. Hay carreras que te pueden llevar hoy se estudia hasta de noche, hay carreras intensivas. Búscate una carrera. Cuando tú buscas la preparación, nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para prepararte, nunca es tarde para hacerlo. Busca hacerlo en el área secular también. Yo sé que quizá tengas el instituto, te estés preparando en esa área, es muy bueno y te felicito, pero busca hacerlo. Aquel que no busca, estará siempre en la ignorancia. Y recuerda, la ignorancia cuesta. Pero cuando tú estudias una carrera secular, estudias en el mundo, estudias en Egipto, una área, una ingeniería, una arquitectura, estudias medicina, estudias cualquier licenciatura, alguna licenciatura, escúchame, un campo laboral enorme, inmenso se te va a abrir. Una posibilidad inmensa para poner un negocio. Se abre un campo en todos los sentidos. El panorama económico se te abre. Dios te va a bendecir a través de ello. Así que no permitas que esto te robe la bendición. Pídele a Dios que puedas huir de la ignorancia y que puedas a través de ello aprender en estas áreas, en diferentes áreas. Así que tú puedes hacerlo, por supuesto que puedes hacerlo. Así que no te pierdas la bendición de poder estudiar en cualquier área, en la que quieras, pero prepárate. Siempre tienes la posibilidad de poder hacerlo. Y dice aquí, acto seguido, déjeme ver dónde me quedé. Estamos aquí en esta parte. Ay, se me perdió, permítame. Dice: está envenecido, nada sabe. Dice: y delira acerca de cuestiones de cuestiones y contiendas de la palabra. Delira acerca de cuestiones y contiendas de la palabra. Número 3, de lo cual huyó José, huyó de los problemas. Huyó de los problemas. Escúcheme, José no se había envanecido como sus hermanos arrogantes, soberbios, orgullosos. Sus hermanos quizá ignoraban el amor que les tenía el padre, ignoraban quizá y peleaban por un amor infundado porque pensaban que no les quería. Pero cuando llega aquí a este punto tercero, cuando dice: y delira acerca de cuestiones y contiendas de la palabra. Escúcheme, ¿cómo no poder decir que ellos eran así, los hermanos de José, si ellos mismos fueron los que lo vendieron a aquella caravana que iba a vender, aquellos mercaderes que iban a vender a Egipto? Escúcheme, ¿cómo no poder decir que les gustaba pelear? ¿Cómo no poder decir que a ellos sí les gustaba contender en la palabra? José en aquel momento cuando llegó para llevarles el alimento a sus hermanos, él en ese momento llegó y les ofreció: esto les manda mi padre para que coman, aquí coman de esto. Ellos lo echaron en aquella cisterna, lo echaron en aquel lugar. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Lo vendieron. Escúcheme, una persona que ama a Dios, un hombre que ama a Dios, alguien que dice que busca y que ama de Dios, es alguien que huye de la contienda de la palabra. Sabe que algo no está bien, dice: bueno, está bien, dejémoslo ahí. Tienes razón. Escuche, muchas veces se gana más cuando se pierde. Muchas veces cuando alguien dice: te gané la batalla, yo creo que usted ganó la batalla. Cuando usted dice: mejor ahí le dejo por la buena, porque no quiero entrar en problemas con mi esposa ni con mis hijos. Usted está ganando. Piensan que perdió, pero en realidad usted está ganando. Recuerde, la blanda respuesta aplaca la ira, mas la áspera respuesta hace encender el furor. Así que usted no puede enrolarse en ello. Usted no puede decir: yo gané, siempre gano las batallas. Y usted no sea de aquellos. Usted huya de la contienda. Déjenle avanzo rápido en esto, que me quedan un par de minutitos. Dice: de los cuales nacen. ¿Cuál es el origen? ¿A qué le da nacimiento las contiendas? ¿A qué le da nacimiento? A las envidias, a los pleitos, a las blasfemias, a las malas sospechas, a las disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. De aquí nacen todas estas cosas. Una persona puede decir: ¿por qué en mi casa tengo tantos pleitos? ¿Por qué en mi casa hay siempre malas palabras? ¿Por qué en mi casa siempre hay sospechas de que ando con otra persona o de que ando haciendo las cosas mal? ¿Por qué?
¿Y por qué en mi casa siempre hay problemas diversos? ¿Por qué en mi casa siempre hay problemas de todo? Cualquier cosita es el origen de un enorme problema. ¿Por qué? ¿No será acaso? ¿No será acaso que esas necias disputas de hombres faltos de entendimiento, corruptos y privados de la verdad, no será que todo eso, esos pleitos, esas envidias, esas blasfemias y esas sospechas hayan nacido de estas tres áreas de las cuales no has oído? Del envanecimiento, de la ignorancia y por supuesto de delirar de cosas y cuestiones acerca de la palabra, porque de esto se pelea mucho, entrar en cuestiones como lo es la palabra de Dios. Acuérdese que dice que muchas veces en la familia o con los amigos no hay que platicar acerca ni del fútbol, ni de la política, ni de la religión, porque uno siempre sale peleando. Yo sé que si usted se junta con gente cristiana, cualquier persona va a decir, bueno, dejémosle ahí, no pasa nada. Pero cuando no, es un problema enorme para poder pelear. Así cuando usted conoce, cuando usted se prepara, no solamente en el ámbito secular, ahora déjemela cambiarla. Si usted se prepara en la palabra, usted lee la palabra, usted se instruye en la palabra, siempre va a poder decir no. Y usted va a llegar el momento en el cual usted va a tener que huir de ello. Y usted está huyendo del envanecimiento. Usted está huyendo de la ignorancia, usted está huyendo de las cosas, de las contiendas de la palabra, por lo cual estas tres áreas van a hacer que nazca todo lo demás. Es tiempo de que usted le diga se diga a sí mismo, es necesario huir de ello. Así que, y si puede decirle de una vez, ore con Dios, hable con Dios y dígale al Señor, Señor, ayúdame a huir de todo ello. No le diga, quiero huir de las envidias, de los pleitos, de las blasfemias, de las malas sospechas, porque esa es la consecuencia del envanecimiento, es la consecuencia de la ignorancia y es la consecuencia de la contienda de la palabra y delirar acerca de cuestiones que no tienen sentido. Así que hágalo. Voy a terminar solamente diciéndole, síganos escuchando a través de las redes sociales como Pastor Eduardo Espejel, como mi esposita Pastora Abigail Espejel. Usted nos puede escuchar en Instagram y en Facebook y en la página de YouTube a través de Ministerios Hay Poder en Jesús. Y le esperamos, recuerde, estamos en la Iglesia Hay Poder en Jesús. Le pone Iglesia Hay Poder en Jesús y usted llega a la casa Hay Poder en Jesús, donde usted va a tener una palabra de bendición para su vida. Así que lo dejo y que el deseo de mi corazón para esta semana que inicia hoy es que Dios siga trayendo sobre su vida grandes y abundantes bendiciones.